Muy buenas tardes, estimados amigos. Tenemos una nueva edición de nuestro programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy, con doña Viviana Pacheco, Y don Alejandro Oropesa. y que muy bienvenidos. Les contamos que este programa llega a ustedes gracias al auspicio y patrocinio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y de sedes, ambas organizaciones con sede en Miami, Florida, transmitiendo a través de Ojo con Eso, que tiene su plataforma, que emite su plataforma desde Ciudad de México, en esa querido país que es México. Que Bien, también tiene elecciones este año. que también tiene elecciones este año. De eso hablábamos esta mañana Viviana y yo, en el sentido de que este año tenemos elecciones en varios países de la región. Tenemos elecciones en Estados Unidos, el domingo hay elecciones en El Salvador, tenemos elecciones en México, ¿verdad? México, Tenemos elecciones en Venezuela, que nos vamos a acercar, y así tuvimos elecciones hace poco en Argentina. en Argentina Bueno, son y 70 países que tienen elecciones este año en el planeta en el mundo. y que reúnen a más de la mitad de la población en el proceso electoral durante el 2024. Entonces, queremos aprovechar de contarles que vamos a hacer una serie de programas de cuadernos políticos en que vamos a ir tomando cada una de estas elecciones. Y también a través de sedes vamos a ir profundizando en estas elecciones a través A de través algunos de foros y seminarios, seminarios. foros que haremos para acercarnos y para verificar, no, para conocer el entorno, las condiciones, las realidades en las cuales se van a producir esos procesos electorales, no solo desde el punto de vista de la sociedad como sociedad participante, sino de las condiciones en las cuales se están realizando estos procesos electorales. Allí seguramente tendremos varios invitados que manejan el tema. Tenemos varias personas que son expertos en algunos de los países en donde se van a realizar elecciones y así en general ver cómo avanzamos. Por En supuesto, estos procesos. focalizaremos la atención un poco en Venezuela y en Venezuela no, en América Latina, Valga el este, lapsus, valga el en lapsus. América Latina y por supuesto en Venezuela nos acercaremos. Hoy vamos a conversar un poquito sobre Venezuela, pero nos acercaremos a esa realidad electoral venezolana tan compleja y tan complicada, pero fundamentalmente complicada por la ausencia de institucionalidad Ah, sí, y por la estábamos división conversando de los antes de eso. poderes. O sea, Claro, estábamos hablando de eso, ¿no? Como en algún momento quedó opaca otra vez la realidad de Venezuela. Entonces, que es importante retomar y ver qué está pasando, ¿no? Porque nos quedamos con que María Corina Machado, ¿cierto? Había sido elegida, había sido electa como una de las representantes más votadas para las elecciones. Posteriormente, bueno, esta semana, ¿no? Dijeron que ella no podía presentarse esta semana. esta semana. Pero antes además teníamos el tema de esta incursión bélica que supuestamente estaba teniendo Venezuela, pero que quedó en nada, que también desapareció. Con la Guyana Esequiba. Claro, que también desapareció. Y hoy tenemos dos noticias, hoy jueves, 1 de febrero, dos noticias, ¿no? Una que ante la advertencia de Estados Unidos de si vamos a volver a imponer las sanciones económicas, Maduro dijo que entonces él no iba a recibir de vuelta Fue ningún la venezolano. vicepresidente, Ah, claro, la a, vicepresidenta, a que ningún dijo que no venezolano íbamos de a vuelta. recibir a los venezolanos que estaban deportados. Es decir, ¿y entonces para dónde van a ir los venezolanos? O sea, ¿y qué tienen que ver los venezolanos en fin? Pero es que eso en sí Esto mismo lo hemos es hablado en un varias trama. oportunidades y esto es una consecuencia, fíjate, Espera, espera, y te voy a agregar una última, que fue ajá, recién, ¿no? Ayer alentando al ejército para que estuviesen así, preparados frente a cualquier complot. que los complots se los inventan ellos No, por en supuesto. oportunidades. No, no vamos a Otros negar que no. han habido complots no muy efectivos, ciertamente.
a la prueba nos remitimos, pero por otro lado también está el tema de un punto el cual hemos tocado aquí en varias oportunidades, que es el de la institucionalidad. Mm, Cómo la institucionalidad afecta de una u otra medida, o en buena medida, el desarrollo de los sistemas, de los procesos políticos dentro de los países. Fíjate, por ejemplo, tú pones el caso de Venezuela. Caso de Venezuela, un régimen cerrado, dictatorial, con tendencias de izquierda, en esa firma mm. continental del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, etcétera, que fueron muy interesantes las declaraciones de paso Es que de ahí Lula quería da llegar. Silva en estos días, ¿no? Mm, Con respecto a la derecha y a la izquierda y tal. Pero precisamente en varios de esos puntos, en varios de esos aspectos lo hemos tocado aquí. Por ejemplo, fíjate, el lunes vamos a elecciones, el domingo vamos a elecciones en El Salvador, donde todo parece indicar que el señor Bukele va a ganar con más del 80% de los votos. Bukele no podía ser candidato, no, pues. porque la Constitución de la República prohíbe la reelección. Entonces, este señor se las ingenia para destituir a buena parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o de la Corte Suprema o del correspondiente a la titularidad del Poder Ejecutivo, de manera tal que entonces la Corte Suprema de Justicia lo habilite como para poder ser candidato. ¿Qué diferencia hay entre esto con lo que está pasando en Venezuela? Muy poca. Muy Muy poco. poca. Cualitativamente es lo mismo, ¿no? Es como, Cualitativamente es lo claro, mismo, porque tú te estás saltando la institucionalidad, o la estás el trampeando. Estado de Derecho, el corpus legal, etcétera, de un país y es lo que hemos dicho aquí muchas veces. En este momento lo importante no es si tú seas de izquierda o seas de derecha. Lo importante en la evolución de los sistemas políticos en el mundo contemporáneo es que tú seas más o menos observador del Estado de Derecho y de la estructura normativa de un país, que tú no te la puedes coser a tu medida. Entonces, bueno, porque Bukele es de determinada manera y el otro es de determinada Ujú. otra, entonces, bueno, yo sí estoy de acuerdo con Bukele, pero no estoy de acuerdo con Maduro. Pero sí, Dios mío, es el mismo esquema. Claro, es que eso es lo interesante, el mismo esquema y de alguna forma remite a algo que tocamos la semana pasada en el programa, de cuánto la ciudadanía está dispuesto a hacer la vista gorda en la Ujú, medida que sienta que está alcanzando algunos objetivos, ¿no? Es como, efectivamente, El Salvador era hasta hace poco uno de los países más peligrosos del mundo y hoy ujú. pasó a la categoría de uno de los países menos peligrosos del mundo. En Exacto. apariencia, ¿no? Hay mucha investigación que también salió ahora de que pueden haber negociaciones con el mismo crimen organizado de manera de haberle entregado el territorio y haber sacado encima las competencias, ¿no? Una investigación que salió recién. Pero en apariencia, para el que vive ahí, está cumpliendo el objetivo. Entonces, Están ¿qué cumpliendo tan el objetivo. dispuestos estamos, ¿cierto?, a vulnerar las instituciones, hacer la vista gorda frente a eso, en la medida que percibimos que hemos tenido logros Ujú. O o seguridades. seguridades. O seguridades. Es que, Fíjate que. es que ah, eso, ah, espérate, espera, eso ajá. es relevante a esto de comparar Venezuela con El Salvador, ¿no? Porque en El Salvador ya es transparente, si uno lo mira desde fuera, cuál es la percepción que tiene la ciudadanía de logro, ¿no? De decir, bueno, Ujú. acá estoy recibiendo un beneficio. De una satisfacción de agenda. Exacto. Sin embargo, en la opacidad de Venezuela, no me queda tan claro que sea la misma dinámica. Puede ser el mismo mecanismo de Es el mismo vulnerar las mecanismo, instituciones, pero no es la pero la misma dinámica es dinámica. otra, ¿no? No, porque si bien en El Salvador nosotros podemos apreciar varios componentes, muchos componentes de la agenda social satisfecha Mm, o atendida, ¿cierto? al Vemos la menos. recuperación de espacios públicos, Mm, etcétera. Bueno, por supuesto, por toda la persecución a las bandas y todo esto, lo cual efectivamente es tremendo, tremendo porque significa paz y tranquilidad mm, ciudadana, ¿verdad? Pero en el caso venezolano, no. En el caso venezolano, todo lo contrario. Se ve un incremento sustancial
de la insatisfacción en la agenda social, lo cual ha generado esas burbujas Mm, que se identifican en Venezuela, en donde la gente, los ciudadanos en Venezuela, bueno, ya no son ciudadanos porque ellos no ocupan espacio público. Cada vez la actitud privada de autoprotección es lo que es evidente. La gente que tiene recursos, pues anda con 19 guardaespaldas, camionetas blindadas, etcétera, etcétera, por lo cual significa que como que el ejercicio de la coerción y el monopolio de la violencia por parte del Estado está muy diluido, mm. que es lo contrario de lo que sucede en El Salvador. Y lo que tú comentabas es muy interesante porque el gobierno venezolano, el régimen, se creó o quiso crearse un enemigo externo con el tema del desarrollo y el, el refrescamiento del conflicto, el reclamo de la Guayana Esequiba, cosa que no funcionó. Hasta convocaron a 10 millones a un referéndum donde supuestamente participaron 10 millones de personas. Si 10 millones de personas participaron en lo que prácticamente fue convocado por el gobierno como un plebiscito, entonces ellos no tendrían por qué entonces utilizar tantos mecanismos a institucionales, ¿verdad? Para sacar del camino a dos de los principales líderes políticos del país. María Corina Machado, electa en una elección primaria por buena parte de la oposición democrática, con una participación de 2 millones y tanto de venezolanos en ese acto, y Enrique Capriles Radonsky, que en dos oportunidades se ha medido como candidato presidencial. Entonces, pareciera ser que toda la estructura, todo el andamiaje arquitectónico electoral que se está construyendo en Venezuela hoy en día obedece a una realidad. Y es que si el gobierno se mide libremente, pierde la elección. Claro, eso es lo que uno pudiera interpretar, ¿no? Porque si tú estuvieses tan seguro de que en un proceso democrático gana, no tendría Vamos a este contarnos. tipo de medidas, ¿no? Vamos a contarnos abiertamente. O sea, ¿por qué Daniel Ortega, que es otra de las naciones Mm, en América Latina en donde se ha dado al traste con la institucionalidad? Al punto de que la propia vicepresidente, creo que es la señora Esther Hermosa, la esposa es vicepresidenta, efectivamente. es vicepresidente, pero también es presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, qué maravilla. O sea, ahí hay una dilución maravillosa, ah, digamos que ratifica Nicaragua su cualidad de productor de bananas. Ujú, ujú. Entonces vemos cómo lo mismo hizo Morales Ah, bueno, en, claro. en Bolivia en su momento, cuando no pudiendo lanzarse, bueno, y le costó el liderazgo, y aparentemente como que va a ser muy difícil que lo recupere, porque lo acaban de inhabilitar para volverse a lanzar como candidato presidencial. Por lo tanto, lo que vemos, más allá de lo que dice Lula da Silva de un emerger de una derecha este, insolente en el continente, lo que estamos viendo es una pugna entre aquellos gobiernos o sistemas o regímenes que respetan la institucionalidad del Estado de Derecho y por otra parte otro que lo renuevan y lo utilizan A su como si antojo. traje a la medida. Yo creo que es mucho más que la aparición de una derecha insolente o de una izquierda amenazante, como quieras ponerlo, en la vereda que te pare. Si encontramos lo que más bien estamos observando, que es una forma, ¿no? Un mecanismo de mantener el poder. Un Independ- estilo. es un estilo. Es muy parecido a lo que aparece en el libro de El delirio americano, ¿no? Que una vez Ajá. que se encontró una manera de llegar al poder y de mantenerlo, esa manera fue reproducida como una receta en Sí. distintos regímenes, más bien a voluntad individual, ¿no? Del sujeto, ni siquiera del partido, del sujeto que había Es llegado al correcto, poder, es el ¿no? líder. Es El el líder líder. carismático. El líder carismático que recordamos a Weber en ese punto que siempre lo traemos. Tú sabes, yo tengo una anécdota, ¿no? En una oportunidad en Venezuela, cuando teníamos
bueno, todavía existe el Observatorio Hannah Arendt, pero en aquella época, en una oportunidad, la difunta Tibisay Lucena, que era presidente del Consejo Nacional Electoral, le ordenó, ordenó abrir una averiguación administrativa en contra del Observatorio Hannah Arendt, porque nosotros habíamos sacado una cuña en donde convocábamos a la población a votar. Ok. Y a la señora presidente del Consejo Nacional Electoral no le gustó o la propaganda o el mensaje, o ambas. Y nos abrió una averiguación administrativa. Entonces, por supuesto, tuvimos una reunión de junta directiva para ver cuáles eran los pasos que íbamos a seguir, etcétera, etcétera. Y Heinz Sontag, que en ese momento era el presidente, el director general del observatorio, agarró y dijo, bueno, lo único que vamos a pedir, si nos meten a todos presos, éramos 5 en la junta directiva, es que nos dejen meter economía y sociedad. Y entonces todos los días nos leemos una parte de la reunión y mientras estemos presos, pues entonces nos volvemos a leer economía y sociedad de Max Weber. Pero bueno, no sucedió, afortunadamente. Por suerte, lo puedes leer fuera. Te lo puedes leer fuera. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Le contamos, les recordamos que el programa llega a ustedes gracias al auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ODB, y de sedes, que como bien nos ha informado Viviana, en estos días estaremos como que considerando las realidades electorales que se vienen fundamentalmente en América Latina, pero seguramente también pudiese ser interesante analizar otras latitudes Y que nos Estados Unidos, por ilustren, supuesto. que nos Ya que estamos en den, Miami y ya que Estados estamos en Unidos. Miami, pues bueno. Así que bien, muchísimas gracias a ustedes por su atención, transmitiendo a través de Ojo con Eso desde Ciudad de México, pero Viviana y yo presentes en la ciudad de Miami. Así que muchas gracias, Viviana, por esta conversación y nos Y vemos nos la semana. vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.